Me llamo Mariana Sofía Reyes Gómez. Tengo 34 años. Vivo en Guadalajara, en un apartamento estrecho en una calle que huele a pan recién hecho por las mañanas y a gasolina por las tardes. Trabajo como traductora freelance, paso demasiadas horas frente a una pantalla y pocas horas durmiendo. Hace años que mi rutina parece una mezcla rara entre horarios mexicanos y costumbres americanas, café para llevar cada mañana, noticias en inglés mientras me preparo, llamadas en Zoom a medianoche con clientes de otro uso horario. Estoy separada desde hace 4 años, mi matrimonio se rompió en silencio, con papeles firmados y promesas incumplidas. Sigo cargando la culpa, la rabia y una sensación persistente de no pertenecer del todo a ninguna mesa familiar. Antes de seguir, si te gustan las historias reales que te golpean el pecho, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero quizás a alguien le haga bien escucharlo. La boda de mi hermana Andrea fue planeada como si fuera la escena más importante de una película: finca con luz dorada al atardecer, mesas con manteles color marfil, guirnaldas de luces, un cura que hablaba con solemnidad medida. Para los invitados, todo olía a éxito social, el perfume caro, el olor a rosas, el humo fino de los cigarros en el área de fumadores. Yo olía a nervios, a sudor frío en las palmas de las manos y al vinagre que mi madre usaba para limpiar las sillas la mañana del evento. La casa de mis padres estaba alborotada desde el alba, la cocina era una cadena de producción donde las abuelas daban órdenes y las primas intentaban poner secretos en bolsas de regalo. La relación con Andrea siempre había sido un terreno minado. Fuimos niñas juntas, compartimos ropa, juegos y la lengua de señas que inventamos para escondernos de los adultos. Pero a los 16 algo cambió, ella empezó a buscar la aprobación del mundo, y yo a esconder las grietas. Con el tiempo, su búsqueda se convirtió en una brújula inflexible, lo que era presentable para la familia, lo que tenía brillo, lo que no dejaba ver las manchas. Yo, con mis historias torcidas, mis defectos a cuestas, mis noches sin dormir, empecé a parecer, según ella, una distracción indeseable. Recuerdo la mañana de la boda como si el tiempo se hubiera compactado. Me arreglé en la habitación de mi infancia, paredes cuajadas de fotografías, nuestra primera comunión, la torta de 15 años, una foto en la que Andrea y yo nos mirábamos con ese brillo de complicidad que la vida luego fue borrando. El vestido que había elegido era sencillo, azul petróleo, con mangas largas, no quería brillar, no quería provocar. Cuando bajé, mi madre me miró con esa mezcla de orgullo y reproche que siempre me dirige. «Mija, ponte esto», dijo, ofreciéndome algo que yo no entendía cómo usar. «Vas a estar en el pasillo». En el pasillo, esas palabras me llegaron como una sentencia disfrazada. No me dijeron en voz alta que estaba ahí para tapar una sombra, para hacer la transición entre padrinos y novios menos abrupta, pero lo supe. Me sentí de repente como un accesorio. Mis manos empezaron a temblar. La casa olía a colonia, butacas de terciopelo y nervios. Me colocaron una pequeña corona de flores en el cabello, como si quisieran convertir mi figura en un adorno movebel. Mi padre se acercó y me alisó la espalda con la misma rutina con la que la gente arregla un cuadro torcido, su mirada no se quedó. Andrea vino, radiante, una bandera de perfección, y me sonrió con esa calma ensayada que usan los que sabe que todo sale bien. «Gracias por estar aquí», me dijo en voz baja, casi inaudible. No sentí gratitud, sentí indignación. El pasillo era una calle ínfima entre filas de sillas, un punto medio donde me pedían que cumpliera un papel que no había elegido. Sentí que cada paso que diera sería observado, juzgado, comparado. Entonces, en un impulso que me pareció salvaje y liberador, hice algo que nadie esperaba: me quité la corona, dejé el ramo en una silla y salí caminando hacia la puerta principal, mis tacones golpeando el suelo como un tambor de advertencia. Afuera, la tarde era un golpe de sol y polvo, y el aire olía a tierra mojada por una lluvia lejana. La reacción dentro fue inmediata. Susurros como viento a través de hojas. Mi madre se quedó inmóvil, la boca dibujando una O silenciosa. Andrea se dio vuelta, encendió y apagó su rostro entre el escándalo y la ira. Sentí la necesidad de respirar, de encontrar un espacio donde el aire no estuviera amontonado por expectativas. Me tumbé en un banco de madera cerca de la reja que daba a la calle. El ruido del banquete, las canciones de la orquesta, la voz del sacerdote como una cuerda tensa, llegaron hasta mí como ecos distantes. Si esto te está resonando, una pequeña señal de apoyo, un like, ayuda mucho para que este tipo de historias lleguen a más oídos. No salí por orgullo. No fue un acto de teatralidad para llamar la atención.
fue la acumulación de años en los que me habían colocado en un lugar que no era el mío, objetos de conversación, preguntas incómodas en cenas, el silencio cómplice cuando conté algo íntimo y nadie me creyó. Salí porque, de pronto, mi cuerpo dijo basta, porque me costaba respirar con la sensación de que me habían puesto en escena como un simple tránsito hacia la felicidad de mi hermana. Sentada en ese banco, la ciudad me envolvía. Guadalajara tiene una textura sonora, vendedores ambulantes que llamaban a viva voz, el pegar rítmico de una lavadora en un tercer piso, un perro que ladraba con tristeza, motos que pasaban dejando una estela de aceite quemado. El viento movía las guirnaldas en la finca y, de vez en cuando, una risa estallaba, inconsciente. Yo me empujé de nuevo a la memoria, a las escenas que explican por qué me dolían tanto esas pequeñas humillaciones, la infancia con un padre que a veces prefería el silencio al consuelo, una madre que aprendió a esconder las verdades para que la casa siguiera en pie, los secretos que nadie mencionaba en voz alta. Mi teléfono sonó, mi hermana, y miré la pantalla con repelús. La llamada vibró y se quedó en silencio. No contesté. Sabía que si hablaba, la voz se convertiría en un arma que me haría retroceder. En su lugar, respiré. Sentí un temblor fino en el estómago, la garganta como una puerta cerrada. Debía decidir, volver, explicar, pedir disculpas que no quería pedir, o seguir caminando hasta inventar otra vida. Antes de que pudiera planear cualquier cosa, vi a alguien acercarse por la acera. Era Elena, la amiga íntima de Andrea desde la universidad, esa mujer con risa desbordante y un pelo siempre perfecto. Traía en la mano una copa de champaña y me miró con confusión. Mariana, dijo, ¿qué pasó? Me pusieron en el pasillo, contesté con voz áspera. No soy un adorno. Ella me miró por un momento más largo, y su expresión cambió de perplejidad a un atisbo de algo parecido a tristeza. Me ofreció la copa. Ven, susurró. Hay un sitio en la sombra donde se respira mejor. Tomé la copa y el burbujeo frío me acarició la lengua como una pequeña traición. Seguí a Elena por un camino que bordeaba unos setos. Ella me habló del vestido de Andrea, del estrés de la coordinadora, de la familia, con un tono que intentaba no ser cómplice de la crudeza. Pero sus palabras fueron un dique que se rompió cuando me dijo, sin quererlo, algo que cambiaría la noche: tu padre no está bien. No debería haber venido a la boda, pero no podíamos impedirlo. Esa confesión, dicha con lástima, fue como una fisura que se abrió en la fachada de la noche. No supe si volver. La boda seguía su curso, con velas que parpadeaban y platos que se servían en cadena. A mi espalda, la finca brillaba como una mentira luminosa. Del otro lado de la reja, el mundo se desplegaba imperfecto y real, y yo me encontré en medio de esa tensión, con una decisión que sería el primer golpe de un tiempo que todos creían ya escrito. Me llamo Mariana, y ya lo sabes, y mientras te cuento esto, siento el peso de mis pasos cuando crucé la reja y me fui hacia la zona donde las sombras eran más largas. La copa de champaña temblaba en mi mano. La noche se deslizó entre ventanas de coches, faros que atravesaban el polvo y un señor que barría la acera con una meticulosidad desgastada. Guadalajara parecía más honesta a esa hora, menos filtros, menos platos impecables, solo el ruido de la vida real. Antes de seguir, si te está gustando la historia y quieres sostener este canal de relatos que se sienten crudos, no olvides suscribirte. No me gustan las llamadas a la acción invasivas, pero estas historias necesitan ser escuchadas. Mientras caminaba, los recuerdos se amontonaban, como fichas de un juego que mi familia nunca quiso abrir. Mi padre, Ernesto, era hombre de pocas palabras y gestos calculados, su cariño tenía fecha de caducidad, y mi madre, Luisa, se dedicó a ser mediadora de un mundo donde aparentar era una forma de supervivencia. Hubo un episodio que siempre se repite en mis noches de insomnio. Cuando tenía 11 años, me rompí un brazo montando bicicleta. Mi padre llegó tarde al hospital, con la excusa de un compromiso de trabajo. Nadie habló de la rabia que me quemó por dentro, pero la familia sí comenzó a ajustar las versiones sobre mi vida: Mariana es dramática, Mariana exagera. Y así, poco a poco, mis verdades se volvieron pequeñas mentiras que era mejor callar. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un número desconocido. No lo contesté. En lugar de eso, llamé a un amigo de la adolescencia, Hugo, que vivía a 7 cuadras. Hugo fue la persona que me vio llorar la primera noche que llegué sola tras el divorcio. Su apartamento olía a libros y café quemado. Me abrió la puerta en pijama y me dejó respirar en su sala mientras yo intentaba entender por qué una boda podía convertirse en la escena de mi propia humillación. No me esperé que salieras, dijo.
¿Te vas a quedar aquí? No lo sé, respondí, con la honestidad que a veces aparece cuando estamos lejos de la familia. Todo parece una puesta en escena para que mi hermana sea perfecta. Y yo solo soy el peón que tienen que mover. Hugo me ofreció un paquete de galletas y una manta. Me senté en su sillón, el cuerpo todavía vibrando por la decisión de irme. Lo que vino después fue el relato que se parecía a una confesión pendiente, la historia de por qué había pasado tanto tiempo en el banquillo de las expectativas. La relación con Andrea se había deteriorado gradualmente. Después de nuestro primer divorcio, la familia tomó partido con mi exesposo por razones prácticas. Él tenía dinero, estabilidad y una manera de mantener las cosas presentables. Ellos querían evitar escándalos, yo no podía prometer silencio. En una cena familiar, Andrea me dijo, con esa voz fría que solo utiliza quien cree que su postura es moralmente intachable: Mariana, es mejor que no causes problemas en mi boda. No es el momento. Esa sentencia calcárea me atravesó. ¿Cuándo las palabras de mi hermana empezaron a tener más peso que el dolor que había vivido? ¿Cuándo mi realidad comenzó a ser una incomodidad para su felicidad? Desde entonces, mi presencia en la familia fue regulada, invitaciones con condiciones, mensajes no contestados, miradas que evaluaban. Y la boda fue el punto culminante de ese desprecio disfrazado de celebración. Si esto te está golpeando, deja un comentario. Me interesa saber si alguien más ha sentido que su familia lo colocó en un papel que no le corresponde. A medida que hablaba con Hugo, me vinieron memorias que no había querido nombrar, las noches en que mi padre, bajo el influjo del alcohol, cambiaba su voz y su trato, la vez que me reprochó por gastar en libros cuando, según él, debía aprender a ser práctica, la humillación de escuchar a primas hablar de mis fracasos románticos como si fueran cuentos divertidos. Todo eso sumó hasta dejarme sin defensa. Pero también había una cosa más profunda, una carta que guardaba en un doble fondo de mi cajón, una carta que mi madre escribió para mí y nunca se atrevió a darme. En ella, mi madre confesaba un secreto del pasado, decía que hubo un tiempo en que ella deseó otra vida, pero que eligió casarse con Ernesto por conveniencia y seguridad. Decía, en palabras manchadas de lágrimas, que mi padre no siempre fue el hombre amable que todos mostraban, que hubo riesgos, que hubo fricciones que nadie quiso nombrar. Esa carta había sido mi consuelo silencioso. Si la traía a la luz, se abriría un abismo en la familia. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje de Andrea: ven. No te hagas drama. Solo regresa y ponte en tu sitio. Su tono me golpeó como una bofetada suave. Saqué la carta del cajón mental donde la había guardado y la sostuve como quien sostiene un fósforo. La verdad podía encender todo o dejarlo todo en cenizas. Antes de decidir qué hacer, salí a la calle. El aire nocturno era fresco, traía olor a tamales que alguien vendía en la esquina y a perfume barato mezclado con acervo humano. Caminé sin rumbo, pasando por una farmacia abierta y un grupo de jóvenes que discutían fútbol con vehemencia. Mi cuerpo parecía pedirme algo más que una reconquista, pedía coherencia, quería que mis límites se respetaran. Esa noche, sin planearlo, fui a la iglesia del barrio. Las puertas estaban cerradas, pero la luz amarilla se filtraba por las vitrinas. Me senté en el banco del atrio y recordé los sermones que escuché de niña: la familia es sagrada, perdona y serás perdonado. Esos mandatos fueron instrumentos que me enseñaron a callar y a sonreír. Pero la fe también puede ser un espejo, y en ese espejo vi que perdonar no significa aceptar ser pisoteada. Significa reconocer el daño y decidir si quieres seguir siendo cómplice del mismo. Mientras meditaba, recibí una llamada inesperada: mi sobrino pequeño, Tomás, de 8 años. Tía, dijo, ¿no vuelves? Mamá está triste. Su voz me partió. Los niños no mienten con intención, expresan sin filtro lo que sienten. Pensé en cómo mi decisión de bajar al pasillo o salir a la calle afectaba a quienes me querían, incluso cuando su cariño estaba marcado por confusiones. Me invadió la mezcla de responsabilidad y deseo de no volver a ser objeto. Regresé a la finca. Al acercarme, vi que la puerta principal estaba cerrada. Alguien había llamado a la policía, un vecino reportó escándalo. Las luces estaban más brillantes, la música había cambiado a una canción lenta que raspaba los bordes de la noche. Sentí que era una cima desde la cual podía lanzar una piedra hacia un lago que siempre se resistió a ondas, o volvía y me tragaba la humillación para mantener la paz, o entraba con la carta y encendía una verdad que nadie pedía. Si estás sintiendo esto conmigo, déjame decirte que no eres la única que ha dudado entre la paz fingida y la verdad brutal. A veces, la verdad no es una simple liberación,
es una herida que sangra para poder sanar. Volví a la entrada principal con la carta en el bolso, y la finca me recibió con un murmullo que parecía una obra de teatro que no puede detenerse. Frente a la puerta, mi madre estaba arrodillada, con el vestido manchado de polvo, las manos temblando. Mi padre, pálido, hablaba con alguien de la organización mientras Andrea intentaba mantener una fachada de reina agraviada. En cuanto me vieron, todo el ruido se convirtió en un silencio que cortaba. ¿Qué haces aquí?, me espetó Andrea, con voz que llevaba esa mezcla de decepción y amenaza. Vine a hablar, contesté. Ya no puedo seguir siendo el adorno del cuadro. Antes de que nadie respondiera, me acerqué a mi madre y saqué la carta. Mis dedos dejaron marcas en el papel por la humedad. Se la entregué a Luisa con una violencia contenida. No era solo una carta, era el detonante de años de omisiones. Mamá, dije, con voz que vibraba. ¿Por qué no me diste esto antes? Ella me miró como si hubiera visto una tormenta acercándose y por primera vez en mi vida, su rostro dejó la compostura adquirida por años de trabajo doméstico y se llenó de culpa. ¿Por qué? Temía las consecuencias, murmuró. Temía romper la familia. El ambiente giró. Andrea palideció. Mi padre se marchó 3 pasos atrás, como si la tierra que pisaba estuviera cediendo. Gente del servicio se acercó curiosa, el coordinador con la libreta pegada al pecho parecía no saber qué anotar. Algunos invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos, la boda se transformó en un espectáculo viral en cuestión de minutos. En la era de las redes, cualquier ruptura se convierte en contenido y eso añadió una capa de humillación que no tenía precedente. ¿Qué contiene esa carta?, preguntó el cura con una calma que parecía profesional. La leí en voz alta. No era una acusación sangrienta. Era la confesión de una mujer que había elegido estabilidad por miedo al que dirán. En la carta, mi madre narraba cómo, cuando era joven, había descubierto que mi padre tenía conductas que le hicieron daño, no físicas en el sentido que la ley perseguiría, pero sí conductas agresivas, controladoras, humillantes. Ella dijo que por miedo a quedarnos sin techo y al estigma, había preferido callar. Dijo, entre líneas, que a veces había permitido que los gritos quedaran ocultos bajo la cortina de la noche. La sala tembló con las palabras. Algunos invitados susurraron, ¿qué nos dice esto de Ernesto? Otros pensaban en sus propias familias. Andrea, que hasta entonces había mantenido la compostura, sufrió un colapso que nadie esperaba. Se sentó, su maquillaje empezó a correr, y por primera vez su voz se volvió humana en su fragilidad. ¿Por qué lo permitiste, mamá?, lloró. ¿Por qué nos dejaste creer que todo estaba bien? Mi madre cerró los ojos con fuerza, como si las palabras fueran golpes que ella misma se infligía. Creí que era lo correcto, dijo. Creí que mantener al padre era mantener una unidad. La revelación no fue solo sobre mi padre, reveló la estructura de pactos que había sostenido la familia, silencio por estabilidad, apariencia por verdad. Muchos invitados se sintieron traicionados por el montaje. Otros, incómodos, tomaron distancia. Aquella noche se abrió una brecha que alcanzó a todos por igual. Si esta parte te conmueve, compártela con alguien que necesite saber que no está solo. Estas historias importan. Pero lo que siguió fue inesperado y cambió la dirección de la noche. Entre el murmullo y los teléfonos, la voz de un hombre se alzó desde la fila. Era don Samuel, el tío político que siempre había tenido una mirada crítica pero discreta. No podemos tapar esto ahora, dijo con firmeza. Si una verdad viene a la luz, mejor que sea completa. Lo que nadie esperaba era que, junto con la carta, saliera a la superficie otra cosa, una grabación. Hace años, cuando mi padre tuvo un episodio especialmente violento, mi vecina de entonces, Ana, grabó una conversación en la que él reconocía actitudes de control y humillación. Ana, que rompió contacto con nosotros hace una década por miedo, había enviado el archivo por error a un correo que ahora, por coincidencia, estaba en la libreta de la organización. El coordinador se lo pasó a Andrea como un ruego de último minuto, pensando que era un brindis sorpresa. Nadie imaginó el contenido. La grabación se reprodujo en el altavoz de la finca. La voz de Ernesto, grave y segura, decía cosas que calaban. No había insultos explícitos, pero sí frases que revelaban el control y la desvalorización. Si no fuera por mí, no serían nadie. Yo pongo el orden, no debes quejarte, es por tu bien. La sala quedó paralizada. Mi padre, incapaz de mirar a nadie, se encogió. Eso no es todo, dije.
También hay documentos que muestran cómo nos escondieron ciertas deudas, cómo se nos vendió una versión más brillante de la casa y la vida. Nos ocultaron la verdad para que no miráramos más allá del brillo. Los murmullos se convirtieron en discusión. Algunos invitados se separaron, otros se acercaron preocupado. La boda, que debía ser una unión, se convirtió en un juicio moral. Andrea gritó que yo estaba destruyendo todo, que era egoísta, que si quería justicia debía buscarla por otro lado, no ensuciar su día. La gente empezó a tomar partidos. Si esto te recuerda a algo vivido, comparte en los comentarios. Leer sus historias me ayuda a entender que estas rupturas no son aisladas. En medio del caos, apareció una figura que nadie esperaba, la abuela Carmen, vieja y pequeña, con un bastón que le temblaba pero una mirada que ya no toleraba más mentiras. Caminó hasta el centro del patio y, con su voz rayada por los años, dijo, basta. Si hoy se sabe esto, que se sepa todo. No quiero más secretos. La abuela sacó un sobre más pequeño y lo dejó sobre la mesa del pastel. Dentro, cartas antiguas y fotografías mostraban una realidad aún más compleja, engaños, decisiones tomadas por conveniencia, amores que se sacrificaron por seguridad. Lo que empezó como la salida mía del pasillo había desatado una cadena que nadie había previsto. El asombro de todos fue ver cómo, al abrir esa caja de Pandora, salieron no monstruos, sino rostros humanos con sus miedos y limitaciones. Mi hermana rompió en sollozos, mi madre se cubrió la cara con las manos, mi padre se retiró sin mirar atrás. Algunos invitados se fueron, otros se quedaron, buscando una explicación. En medio del desconcierto, la figura de Andrea cambió de acusadora a herida. Cuando el espejo de la verdad tocó su imagen, tuvo que mirar también sus propias concesiones. Por primera vez, la boda dejó de ser una escenografía para ser una sala de confesiones. Después de que la tormenta estallara, la finca quedó en un estado de extraña calma. Aquellos que no se sintieron implicados en la verdad tomaron sus cosas y se fueron, dejando mesas vacías y copas a medio acabar. La orquesta, desconcertada, tocó canciones desafinadas como si buscara un acorde que cerrara la grieta. Mi madre se sentó, agotada, en una silla al lado de la mesa principal. Su mirada vagó entre la gente que quedaba y la oscuridad que se asomaba por las guirnaldas. Mi hermana Andrea se refugió en el coche de su suegro. La vi partir con el rostro enrojecido, sin entender del todo si lo que necesitaba era escabullirse de la vergüenza o recomponer su fortaleza dañada. Yo me quedé en el patio, sin saber si mi intervención había sido un acto de justicia o un gesto inútil que solo generó dolor. Sentí, por primera vez en años, la sensación de que no podía volver atrás, la verdad se había dicho en voz alta y ahora las consecuencias tendrían rumbo propio. Si esto está llegando a ti, recuerda que las decisiones difíciles suelen traer crecimiento, aunque duelan. Si te ayuda, comparte este relato, puede ser la chispa que alguien necesita para enfrentar su verdad. La noche se llenó de conversaciones a media voz. Don Samuel, con esa mezcla de severidad y ternura, se acercó y me tomó la mano. Lo que hiciste fue valiente, murmuró. No te confundas con el ruido. Ahora tocará aprender a convivir con las consecuencias. Había algo en su voz que no era aprobación ciega, era un reconocimiento de que la valentía también tiene costos. Esa misma noche, una prima lejana, Sofía, se me acercó con lágrimas en los ojos. Siempre supe que algo no estaba bien, dijo. Me disculpo por no haberlo visto antes. El apoyo vino de lugares que no esperaba. Personas con las que había compartido silencios empezaron a hablar. Algunos me confesaron que también habían sufrido en silencio. La verdad empezó a juntarse como piezas dispersas que formaban una imagen más completa de lo que habíamos vivido. Fue un proceso doloroso, sí, pero también limpió capas de hipocresía. Sin embargo, hubo consecuencias tangibles. Mi padre, avergonzado y enfurecido, dejó la casa familiar al día siguiente. Alegó que no soportaba la humillación y se fue a un pueblo cercano, donde un hermano suyo le ofreció techo temporal. La salida de mi padre no fue celebrada por todos, para algunos era una posición de abandono que solo empeoraría las heridas. Para mí, fue una mezcla de alivio y culpa. No deseé su dolor, pero tampoco podía seguir manteniendo un papel que lo justificara. Mi relación con Andrea quedó rota, pero no en los términos dramáticos de una pelea pública, sino en la distancia íntima de dos personas que han elegido caminos difíciles. Hubo intentos de reconciliación, mensajes con explicaciones vacías, llamadas que terminaban en silencio. Nos miramos como dos extrañas que comparten un pasado común pero cuyos presentes ya no encajaban.
Durante los meses que siguieron, la familia entró en procesos pequeños y grandes, terapia familiar para algunos, conversaciones a solas para otros, limpiezas de contactos en redes sociales. La casa que antes parecía un lugar fijo se convirtió en una zona de tránsito donde se discutían nuevos límites. Mi madre, por su parte, empezó a asistir a reuniones grupales para mujeres que habían experimentado situaciones similares. Su transformación fue lenta pero visible, dejó de culparse exclusivamente y empezó a reconocer sus decisiones pasadas con la honestidad que le daba la edad. Si esta historia te toca, tal vez te interese saber que pedir ayuda es un acto de coraje. No estás solo en esa búsqueda. En lo personal, mi vida se reconfiguró. Hice terapia con regularidad, aprendí a nombrar aquello que hasta entonces era murmullo. Tomé decisiones prácticas, vendí algunos muebles familiares que tenían más significado que uso y me mudé a un apartamento más pequeño pero mío. La independencia económica y emocional no fue inmediata. Llegaron noches de insomnio, días en que la culpa atacaba con fuerza, y momentos en que pensé que había sido egoísta por anteponer la verdad a una boda. Pero también hubo hallazgos, amigos que se convirtieron en familia, risas recuperadas, nuevas rutinas donde el café matutino ya no era solo una costumbre importada sino un rito de cuidado. En cuanto a Andrea, con el tiempo surgieron conversaciones menos tensas. No fueron reconciliaciones fáciles ni completas, más bien, ejercicios de construcción de nuevos acuerdos. Aprendimos a limitarnos, a hablarnos en ventanas temporales, a no invadir las heridas del otro. Hubo una tarde, meses después, en que coincidimos en la esquina de una panadería. Nos miramos, y en silencio, ambas decidimos comprar 2 panes, sin forzar abrazos, sin dramatizar. Fue un gesto pequeño, tal vez frío para algunos, pero para nosotras fue la primera cooperación sincera después de la tormenta. Si quieres seguir escuchando historias así, suscríbete, no te pierdas cómo estas vidas se reconstruyen poco a poco. El aprendizaje más grande fue entender que la verdad no es una catástrofe ni una cura instantánea, es una herramienta que exige trabajo y responsabilidad. No basta con gritarla en una boda, hay que sostenerla después, con acciones que reparen cuando sea posible y con límites que protejan a quienes han sido lastimados. La noche en que salí del pasillo y regresé con la carta, no imaginé que iba a desencadenar una catarsis familiar. No quería destruir a nadie, buscaba que mi historia fuera tomada en serio, que mis límites no fueran más un accesorio para la comodidad ajena. Aprendí, dolorosamente, que muchas familias viven sobre pactos de silencio que terminan por hacer daño incluso a los que parecen más protegidos. Con el paso del tiempo, la casa de mis padres dejó de ser ese glaciar de apariencias. Algunas cosas cambiaron, otras quedaron como vestigios de lo que fuimos, fotos en la pared, un reloj que ya no funciona, el jardín con menos flores. La familia se reorganizó en torno a nuevas fronteras. Mi madre continuó con su proceso de reparación personal, mi padre regresó episódicamente, pero la confianza ya no se restauró como antes. Andrea y yo jamás tuvimos una reconciliación total, pero aprendimos a convivir con la nueva honestidad, algo así como una tregua que se construyó sin efusiones falsas. Durante ese tiempo, muchas personas me escribieron para contarme que mi historia les había servido para nombrar sus propias verdades. Padres que no querían escuchar, parejas que justificaban el control, hijos que temían ser vistos como dramáticos. Escribo esto porque sé que la decisión de salir del pasillo, literal y figurativamente, resonó en más corazones de los que imaginé. Si estás leyendo y sientes que algo se mueve dentro de ti, no temas dar un paso, a veces, el primer gesto es el que abre el camino. Si hasta aquí te ha llegado la historia, por favor comenta abajo si alguna vez te has sentido puesto en un lugar que no elegiste. Leo cada mensaje. La lección que aprendí no es una que pueda resumirse en una sola frase. Es un amasijo de días, aprender a poner límites sin culpa, reconocer que el amor familiar no es una obligación que anula tu dignidad, entender que el perdón no es una vacuna instantánea sino una decisión consciente que puede requerir tiempo y distancia. También aprendí que no siempre se consigue la reconciliación que uno espera, a veces, lo que hay es un respeto nuevo y frío, pero respetuoso. Recuerdo una tarde de domingo, meses después de la boda. Fui a visitar a mi madre. Nos sentamos en la cocina, ella con su taza de té, yo con mi café. No dijimos grandes discursos. Simplemente compartimos un pan. Ella me miró y dijo, gracias por no callarte. Te fallé. No mereces perdón, mereces que sea honesta contigo. Esa frase me tocó. No fue una absolución, pero sí una semilla de algo, la posibilidad de reconstruir, aunque sea a escala diferente.
Fue un recordatorio de que el cambio empieza por admitir errores y estar dispuesto a vivir con las consecuencias. A veces me pregunto si actué bien al interrumpir la boda. No tengo una respuesta única. Sé que si no lo hubiera hecho, mi vida habría seguido siendo esa sucesión de concesiones, sonrisas forzadas, alimentos en la nevera pero no comida de verdad. Hacerlo fue doloroso, pero indispensable para construir una vida donde mi voz tuviera peso. Si esta historia ha resonado contigo, suscríbete para escuchar más relatos. También, si te sientes a salvo para hacerlo, comparte tu experiencia abajo, leer tus palabras me ayudan a seguir. Con el tiempo, mi vida siguió, trabajé, viajé, tomé cursos, comí sola en restaurantes y aprendí el arte de cuidar el silencio para que no duela. Leí más, acepté llamadas de personas que querían decir gracias por la valentía, y comprendí que no estaba sola en mi lucha por ser escuchada. Hoy, cuando paso por la iglesia donde pensé aquella noche, me detengo unos segundos y respiro. La memoria no me persigue tanto como antes, ahora es una herramienta para decidir mejor. Sigo siendo quien soy, una mujer que aprendió a abandonar el lugar asignado y a reclamar su propio camino. No siempre fue noble ni perfecto, pero fue verdadero. Al final, lo que pasó después de que me pusieran en el pasillo y yo me fuera no fue solo un escándalo de boda. Fue el inicio de una vieja verdad que comenzó a andar fuera de la sombra. No fue una victoria en todos los frentes, ni un perdón universal. Fue una lección que nos dejó a muchos un mapa para no repetir las mismas omisiones. Si te quedó alguna inquietud o quieres compartir tu historia, escribiré y leeré con calma. Gracias por quedarte hasta aquí. No olvides suscribirte si quieres escuchar la continuación de Relatos Reales. Haz algo por ti hoy, nombra una verdad, por pequeña que sea. Es el primer paso para no volver a quedar en el pasillo de otros.